Ganó Trump y Bitcoin no solo llegó a $90.000, sino que tocó los $93.000, nuevo máximo histórico. Pero ahora aparecen las preguntas. ¿Es momento de vender? ¿Hay que seguir comprando? ¿Hasta cuánto puede llegar? Empezamos con el análisis de más corto plazo. Con Bitcoin llegando a $93.000, ya estamos un 35% arriba del máximo que se llegó en el ciclo anterior. Entonces, de a poco empieza a ser cada vez más peligroso entrar y comprar. Una métrica interesante para mirar en el corto plazo es el índice de miedo y avaricia. Y lo que estamos viendo es que actualmente estamos en zona de avaricia extrema, es lo que ahí dice greed. Eso significa que es más peligroso entrar porque hay muchas personas queriendo entrar, pero pareciera ser un punto máximo, al menos de corto plazo. Entonces, ¿qué nos diría esto? Que un mejor momento de entrar podría ser cuando este indicador esté más cerca de la media. Fíjense que solo en 2024, en marzo y abril, cerca de la época del halving, que todo esto era furor, estuvimos en zona de avaricia extrema, pero en septiembre ya llegamos a estar en zona de miedo nuevamente. Entonces esto se va moviendo con el correr de los meses. Como diría Warren Buffett, que igualmente no es una persona que compre Bitcoin justamente, tenemos que comprar cuando los demás tienen miedo y tenemos que vender cuando los demás son avariciosos o están en zona de greed. Igualmente, si nosotros tomamos lo que ocurrió en el ciclo anterior, entre máximo y máximo, vemos que la suba entre 2017 y 2021 fue de casi 250%. O sea que si nosotros miráramos eso mismo ahora entre el máximo de 2021 y el máximo actual, estamos solamente un 35% arriba. Eso nos da una primera pauta de que esto puede ser un primer movimiento al alza, pero no el último. Y mirando esto, los ciclos de Bitcoin, esto ya nos va diciendo cuándo yo espero que lleguemos al máximo de este ciclo, a un máximo más alto que el actual, y que es en el próximo año, en 2025, no en 2024. Igualmente no espero que la diferencia respecto al máximo anterior sea de un 250%, o sea que veamos a Bitcoin arriba de los $200.000. Yo personalmente no espero eso. Y al ser Bitcoin un activo que no tiene valor por sí mismo, no es que es una empresa que genera ganancias o un bono que paga intereses, es muy difícil decir un precio exacto porque es muy difícil calcular el valor. Bueno, lo que sí podemos hacer es mirar el Bitcoin Rainbow Chart, que nos da un parámetro de cuándo sería momento en el que estamos, como para comprar, como para mantener y como para vender. Y si nosotros lo miramos ahora, lo que vamos a poder ver es que entre los 80 y los $110.000 actualmente estamos en zona media de mantener, y ya desde los 110.000 en adelante nos invita a pensar que estamos empezando por lo menos a entrar en zona de burbuja, con lo cual empezaríamos a tener que vender. Más allá de todo, mi análisis de mediano plazo o de más largo plazo es que todavía no hay razones que nos digan que tenemos que vender todo lo que tenemos de Bitcoin si ya compramos antes. ¿Por qué? Bueno, hay distintas razones que te voy a ir contando ahora que hacen que estemos en un entorno positivo para los activos de riesgo. Las primeras dos son propiamente dicha de Bitcoin. Lo primero es que sabemos que la cantidad de Bitcoin que hay disponibles en exchanges, es decir, que se pueden vender en un segundo apretando un botón, cada vez es menos. Entonces la oferta, podríamos decir, se está reduciendo. Además que llega lo número dos, que es que el halving, ya sabemos que es un evento que pasa cada 4 años, reduce la velocidad en la que se crean nuevos Bitcoin, con lo cual tenemos distintos factores desde el punto de vista de la oferta que nos dicen que no va a haber tantos Bitcoin disponibles para ser vendidos. ¿Eso qué significa? Bueno, menos oferta y una demanda constante ya nos habla de que sube el precio. Pero bueno, también viene la parte de la demanda que empiezo ahora. El tercer punto es algo del mercado en general, la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal, que si bien ya empezó, bueno, recién está empezando. Si vemos el gráfico, parece que todavía esto no llegó a su fin y seguramente en los próximos meses haya nuevas bajas. Todo esto se suma a que Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, como ya sabemos, y lo que él dijo en su momento es que, bueno, iba a favorecer regulaciones para el mundo de criptos y también que pensaba que Estados Unidos puede armar una reserva estratégica en Bitcoin, además de que quiere ser el país principal de minería, con lo cual, bueno, subiría la demanda de Bitcoin, que es lo otro que te hablaba, además de que el efecto de la tasa de interés es algo positivo para los activos de riesgo, como por ejemplo Bitcoin o acciones tecnológicas. El quinto punto también va en este sentido, la demanda por parte de los fondos y encima la creación de nuevos ETFs que van apareciendo, no solo de Bitcoin, sino de otras criptomonedas, bueno, hace que cada vez haya más interés y ya sabemos que la gente de Estados Unidos compra mucho desde la bolsa y entonces los ETFs son un instrumento que puede generar incluso más demanda que ya la está teniendo.
En conclusión, no creo que estemos en el punto máximo de la burbuja y todavía faltaría para eso. ¿Dónde lo puedo ver eso? Bueno, todavía el interés en Bitcoin en sí no es tan alto como llegó a ser en otros momentos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las búsquedas que hay en Google o en distintos sitios que todavía, si bien ya están subiendo, bueno, todavía no están en máximo. Pero sí es cierto que por otro lado me empiezan a llegar muchos comentarios, preguntas o algunos comentarios sueltos en distintas publicaciones mías que yo tengo diciendo como que Bitcoin es un activo para largo plazo y que es la mejor opción. Eso, por ejemplo, lo recibí en algunos comentarios de Instagram en el que yo analizo acciones. Entonces, ese tipo de cosas me empiezan a hacer ruido, pero yo creo que eso va a seguir profundizándose y todavía no estamos en la zona de avaricia absoluta de este nuevo ciclo que ya sabemos que son ciclos de 4 años para Bitcoin. Y en definitiva, ¿qué estoy haciendo yo que te lo quiero contar? Bueno, actualmente las criptomonedas ya representan cerca de un 30% de mi portafolio, más de lo que probablemente me gustaría, también por efecto de suba de precio. En definitiva, a mí lo que me gustaría ir haciendo es llevar ese número a una cifra más cercana al 10% de acá a un año, incluso con la posibilidad de que sea el 0% si el ciclo es demasiado, demasiado eufórico. Entonces, mi estrategia, y esto es personal y obviamente no es recomendación de inversión porque depende cómo pensás vos tus inversiones y cómo lo fuiste planificando, mi estrategia va a ser un dollar cost averaging, pero de venta. Es decir, yo voy a ir vendiendo mes a mes en la medida que Bitcoin esté por arriba de los $95.000, es el precio mínimo que yo digo, bueno, vendo a partir de ahí, siento que 100.000 es un número que muchas personas están esperando, por eso me puse ese número, y a partir de ahí pienso ir vendiendo, pero no voy a vender todo de una, mi idea es distribuirlo en los próximos 12 meses. Entonces, de acá a noviembre del año que viene, por ejemplo, mi idea sería ya vender el 100% o al menos el 75% ya tiene que estar todo vendido y entonces que mi portafolio no sea más de 5 o 10% en Bitcoin o criptomonedas. Entonces, ¿cómo pienso estructurarlo también? Bueno, si Bitcoin no llega a esos $95.000, por ejemplo, de acá a marzo, entonces probablemente ese precio lo baje, pero mi plan de DCA, de Dollar Cost Averaging, en los próximos 12 meses no se va a alterar y mi idea es sí salir de lo que es criptomonedas o reducir bastante en los próximos 12 meses, como te decía. Ahora, mucho más importante que lo que yo estoy haciendo es que le recomiendo a las personas que nunca compraron criptomonedas y ven que sube y dice, uy, puede llegar a subir, mirá lo que pasa con Bitcoin, es el futuro. Bueno, hay dos opciones. Una es ir haciendo un DCA, lo que yo voy a estar haciendo de venta, pero de compra, es decir, ir comprando mes a mes, pero saber que Bitcoin tiene ciclos de 4 años, entonces no estás entrando en el momento bajo del ciclo. Esa sería una alternativa si vos la pensás mantener de acá a 6 años, por ejemplo. La otra, que a mí me parece incluso mejor, si todavía no sabés nada de criptomonedas, es que te tomes este próximo año y medio, que es la parte del ciclo alcista, que yo lo tengo explicado en otros videos, cómo funciona el halving y los ciclos de 4 años de Bitcoin. Bueno, que vos te tomes este próximo año y medio, que es el momento de bastante avaricia, de euforia, para ver, para aprender, para ver cómo funciona todo este ciclo, para compararlo con ciclos anteriores y a partir de ahí, ahí sí, desde 2026, con todo el conocimiento y habiéndolo visto sin perder plata, ahí puedas empezar a comprar, obviamente apuntando a hacerlo en precios más bajos que los máximos históricos que veremos probablemente en los próximos meses. Ojo, como siempre digo, nunca tenés que comprar algo que no entendés y por eso yo te cuento cómo funcionan los ciclos de Bitcoin, el halving y los fundamentos por los que yo personalmente compro Bitcoin. En este video y en este otro tenés un tutorial sobre cómo comprarlo. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima.